Las tensiones dentro de la OTAN están alcanzando un punto de quiebre, con Europa cada vez más decidida a independizarse militarmente de Estados Unidos, ya que temen que seguir siendo subordinados de Washington ya no les dé los mismos resultados de antes. Macron, presidente francés, ha sido una voz clave impulsando una Europa de la defensa, una iniciativa que busca reducir la dependencia europea del poder militar estadounidense, abriendo una grieta en la Unión Europea que es cada vez más grande y profunda. En respuesta, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, lucha desesperadamente por mantener la alianza unida. En su intento por frenar la creciente independencia militar de Europa, Stoltenberg ha reiterado la importancia de la sumisión a Washington, advirtiendo que cualquier separación podría debilitar la OTAN en un momento crucial. Sin embargo, muchos en Europa ya ven a la OTAN solamente como un mecanismo de control de Estados Unidos sobre sus propios aliados europeos. Al final, el ejemplo de Ucrania ha demostrado cómo Washington puede abandonar sus aliados y marionetas a su suerte después de haberlos empujado a una despiadada guerra. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La guerra en Ucrania ha revelado la verdadera fragilidad de la defensa europea mientras los países de la OTAN se movilizaban para apoyar a Kiev. Quedó claro que las naciones del continente dependen en gran medida del respaldo militar de Estados Unidos. Según los datos más recientes, solo una pequeña parte de los miembros de la OTAN cumple con el objetivo de gastar al menos el 2% de su PIB en defensa, lo que ha sido motivo de constantes fricciones entre Washington y sus aliados. Este déficit de inversión ha impulsado a algunos líderes europeos a considerar seriamente la idea de una defensa independiente. Emmanuel Macron ha sido uno de los defensores más acérrimos de esta idea. El presidente francés ha hecho múltiples llamados a una Europa soberana en términos de defensa, argumentando que el continente no puede depender eternamente de Estados Unidos para garantizar su seguridad. En el marco de esta visión, la Unión Europea ha comenzado a dar pasos hacia una mayor integración en defensa. La Comisión Europea propuso en 2022 un fondo común para la defensa, destinado a mejorar la capacidad militar del continente y reducir la dependencia de las industrias militares estadounidenses. En particular, Alemania ha anunciado un incremento significativo en su gasto militar, destinando 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sombra de Estados Unidos sigue siendo omnipresente. Donald Trump, durante su primer mandato, dejó claro que considera a la OTAN una carga para su país, llegando a amenazar con retirar a Estados Unidos de la alianza si los aliados europeos no incrementaron su gasto en defensa. Esta retórica ha dejado a muchos en Europa preocupados por la fiabilidad del compromiso estadounidense, especialmente si Trump triunfa en las elecciones de 2024, un escenario muy posible. Stoltenberg, por su parte, ha intentado desesperadamente contener estas preocupaciones, reforzando la importancia de la alianza transatlántica. En varios discursos, ha insistido en que la OTAN es más fuerte cuando Estados Unidos y Europa trabajan juntos y que cualquier movimiento hacia una defensa europea independiente podría debilitar la seguridad del continente. Este escenario ha llevado a una división dentro de la propia OTAN. Mientras países como Francia y Alemania abogan por una mayor autonomía, otras naciones, como Polonia y los estados bálticos, ven con desconfianza cualquier movimiento que pueda debilitar la relación con Estados Unidos. La relación entre la OTAN y Europa está más tensa que nunca. En su intento por mantenerse unidos, muchos líderes europeos están debatiendo en privado sobre el futuro de la alianza. Según el Financial Times, ya se están llevando a cabo conversaciones entre líderes europeos para fortalecer la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea, lo que algunos ven como el primer paso hacia una autonomía militar. La posibilidad de una Europa autónoma en términos de defensa ha generado preocupación en Washington. Para Estados Unidos, la OTAN no solo es una alianza militar, sino también una herramienta clave para mantener su influencia sobre Europa.
Cualquier intento por parte de los europeos de crear una defensa propia podría ser visto como una amenaza para la hegemonía estadounidense en el continente, y algunos advierten que esto podría llevar a una ruptura en las relaciones transatlánticas. En contraste, figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han defendido la necesidad de una mayor integración en defensa dentro de la Unión Europea. En un discurso reciente, von der Leyen subrayó que la Unión Europea debe ser capaz de defenderse sin depender completamente de potencias externas. Aunque evitó mencionar directamente a Estados Unidos, sus palabras fueron vistas como un llamado a la independencia militar de Europa. El canciller alemán, Olaf Scholz, también ha mostrado su apoyo a una Europa más autónoma en términos de defensa. Scholz ha sido claro en que Alemania está comprometida con Estados Unidos, pero ha insistido en que Europa debe ser capaz de defenderse a sí misma si es necesario. En un discurso en Berlín, el canciller advirtió que el continente no puede depender indefinidamente del apoyo militar de Estados Unidos, especialmente en un contexto global cada vez más inestable y con el poder de Estados Unidos cada vez más deteriorado. La postura de Polonia y los estados bálticos, que ven a Rusia como una amenaza directa, han incrementado significativamente su gasto en defensa y han reforzado sus lazos con Washington en lugar de buscar una mayor cooperación dentro de la Unión Europea. Para ellos, la OTAN sigue siendo la única fuente de seguridad para Europa, y Estados Unidos está feliz con que estos países confíen tan poco en sus propias capacidades. Con la creciente posibilidad de una victoria de Trump en 2024, Europa se enfrenta a una difícil elección. Si Estados Unidos decide reducir su compromiso con la OTAN y alejarse de Europa, los líderes europeos tendrán que decidir si están dispuestos a tomar el control de su propia seguridad. Esto podría significar una mayor integración militar dentro de la Unión Europea, pero también podría generar divisiones dentro de la propia OTAN. La guerra en Ucrania ha sido un catalizador para esta discusión. A medida que los combates continúan, la necesidad de una defensa más sólida y coordinada en Europa se hace más evidente. Sin embargo, con Estados Unidos reacio a asumir un papel más activo, Europa se enfrenta a una crisis existencial. ¿Seguir dependiendo de Washington o finalmente asumir la responsabilidad de su propia defensa? Mientras tanto, Stoltenberg sigue luchando por mantener la cohesión dentro de la OTAN. En su último discurso en Bruselas, el secretario general advirtió que cualquier movimiento hacia una mayor autonomía militar por parte de Europa podría socavar la alianza con Estados Unidos. Sin embargo, muchos ven estas palabras como un intento desesperado por mantener el control de Washington sobre la política militar europea. Un informe del New York Times sugiere que Stoltenberg ha comenzado a perder el apoyo de algunos líderes europeos que ven en su insistencia en mantener la alianza como un reflejo de su sumisión a Estados Unidos más que a los intereses de Europa. Estos líderes están comenzando a explorar alternativas, como la creación de un ejército europeo común que pueda actuar de manera independiente si es necesario. En última instancia, el futuro de la OTAN está en juego. Si Europa decide seguir adelante con sus planes de independencia militar, la alianza podría enfrentarse a una crisis sin precedentes. Pero si sigue dependiendo de Estados Unidos, corre el riesgo de encontrarse vulnerable si Washington decide de un día a otro darle la espalda a la defensa europea, especialmente en un momento en que las tensiones con Rusia continúan aumentando. Stoltenberg, por su parte, quiere atemorizar a Europa sobre los peligros de una Europa independiente en términos de defensa. En un reciente foro en Berlín, el secretario general afirmó que la unidad de la OTAN es más importante que nunca, especialmente ante las amenazas que enfrenta el continente. Sin embargo, sus palabras han caído en oídos sordos para aquellos que ven en la independencia militar la única forma de garantizar la seguridad europea a largo plazo y no dejarlo en manos de la política de un país externo que ni siquiera está en el continente. El creciente descontento dentro de las naciones europeas sugiere que cada vez son más los líderes que se cuestionan la utilidad de continuar subordinados a los intereses de Washington. Después de todo, los síntomas de la hegemonía estadounidense son más que evidentes y cada vez más el mundo multipolar está más presente. En este mundo, Europa
por sí misma podría ser un polo con considerable poder político, sin necesidad de servir a los intereses de Estados Unidos, sino ocuparse de sus propios asuntos bajo sus propios términos. La postura de Stoltenberg también ha generado críticas entre algunos sectores dentro de la OTAN, que lo ven como un defensor de los intereses estadounidenses más que como un líder imparcial de la alianza. Según el Financial Times, varios altos mandos militares europeos han expresado en privado su preocupación por la insistencia de Stoltenberg en que Europa no puede defenderse por sí sola, lo que algunos interpretan como un intento de subestimar las capacidades europeas y mantener la dependencia de Estados Unidos. Las tensiones no solo se limitan a las esferas políticas y militares. A nivel popular, el debate sobre la autonomía europea también ha ganado fuerza. Este sentimiento es particularmente fuerte en países como Francia y Alemania, donde los ciudadanos sienten que la seguridad de Europa no debería estar sujeta a las decisiones políticas de Washington y su propia política imperfecta. En este contexto, el futuro de la OTAN y la independencia militar de Europa sigue siendo incierto. Si Trump gana las próximas elecciones en Estados Unidos y cumple con su promesa de reducir el apoyo militar a Europa, es probable que el impulso hacia una defensa común europea gane fuerza. Sin embargo, esto podría llevar a una fragmentación de la OTAN, con algunos países europeos buscando alianzas más fuertes dentro de la Unión Europea y otros incluso podrían contemplar la posibilidad de acercarse a Rusia en sus relaciones. El camino hacia una Europa militarmente independiente está lleno de obstáculos. Sin embargo, la posibilidad de un futuro en el que Europa ya no depende de Estados Unidos en materia de seguridad parece más real que nunca. Al final de cuentas, sin la presión de Estados Unidos encima, Europa podría tener negociaciones con Rusia y China que hoy son inimaginables para la alianza. La guerra en Ucrania ha actuado como un catalizador, exponiendo las debilidades de una defensa excesivamente dependiente de Washington. La pregunta ahora es si los líderes europeos están dispuestos a tomar la decisión audaz de construir una defensa común o si continuarán sometidos a Estados Unidos, incluso cuando las señales indican que la política exterior de Washington está cambiando de rumbo y potencia. En conclusión, la OTAN se encuentra en una encrucijada. Europa debe decidir si seguirá bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos o si toma las riendas de su propio destino militar. Stoltenberg puede seguir abogando por la unidad transatlántica, pero el cambio de mentalidad en Europa sugiere que la independencia militar europea podría estar más cerca de lo que muchos creen. La cuestión es si la OTAN sobrevivirá a estos cambios o si será otra víctima de las nuevas dinámicas geopolíticas. Como dijo el emperador romano Julio César, la suerte está echada. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que
permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.